Seguramente no exista un país más misterioso en el planeta que el que ahora vamos a descubrir. La nación más pequeña del mundo y, a su vez, uno de los lugares más extraordinarios y herméticamente inaccesibles de la Tierra. Un enclave secreto que resguarda realidades ocultas que solo unos pocos afortunados pueden conocer. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, nos adentraremos en el Vaticano, el corazón de la Iglesia Católica, un territorio con un pasado enigmático y un presente rodeado de mitos y secretos que estás a punto de descubrir. Muchos de nosotros ignoramos las curiosidades y hechos controvertidos ocultos tras los imponentes muros que delimitan este diminuto país. Muros que resguardan misterios ocultos, como archivos secretos, supuestas máquinas del tiempo, pasadizos ocultos que permitían a los papas escapar de cualquier peligro, e incluso rumores sobre vínculos con la mafia y sociedades secretas, como los Illuminati. Pero probablemente llame aún más tu atención saber que en el Vaticano existe una escuela de exorcistas, o que bajo su gran basílica oscuros pasadizos subterráneos conservan la cripta con los restos del apóstol San Pedro. El Vaticano es también uno de los países más ricos del mundo. Cuenta con su propio banco, hospital, farmacia y ejército, cuya guardia viste un uniforme a rayas diseñado por Miguel Ángel hace más de 500 años. Un país en el que, según una antigua leyenda, una mujer logró infiltrarse y llegar a convertirse en papa, lo que originó la figura del palpador de testículos, un hombre encargado de revisar manualmente los atributos de los futuros papas para evitar que se repitiera semejante suceso. Una historia que podría explicar en parte el motivo por el que este es el país con menor proporción de población femenina del mundo. El epicentro de la vida religiosa cristiana en el que el Papa, su figura central, no recibe salario ni paga impuestos, tampoco tiene bienes personales ni móvil, pero al contrario dispone de una biblioteca secreta y tiene el poder terrenal de exorcizar y perdonar a cualquier persona de sus peores pecados. Un papa elegido en un proceso envuelto en el más absoluto secreto, conocido como el cónclave, un término que literalmente significa cerrado con llave, debido a una oscura y misteriosa tradición que pronto descubriremos. Presta atención y no te pierdas este vídeo porque te aseguramos que descubrir el Vaticano con Mundo sin Censura te va a sorprender. Empezamos. Para muchos, este es el epicentro espiritual del mundo, el lugar que la Santa Madre Iglesia eligió para trazar el destino de la humanidad y erigir la catedral más majestuosa del cristianismo. Una elección profundamente vinculada al descubrimiento, ya que los restos del apóstol San Pedro fueron encontrados en este mismo suelo, escondidos en un conjunto de túneles y catacumbas dispuestas justo bajo el altar principal de la Basílica de San Pedro. Fue la arqueóloga italiana Margherita Guarducci, experta en epigrafía griega, quien, tras exhaustivas investigaciones y estudios de diversas inscripciones y tradiciones relacionadas con la tumba de San Pedro, descubrió una estructura funeraria ubicada a unos 3 metros bajo el altar principal de la Basílica de San Pedro. En esta estructura se hallaron diversos restos y un grafiti conocido como Grafito de Pedro, que incluye la inscripción Petrus Eni, interpretada como Pedro está aquí. Como proclamaban las escrituras en la frase, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así se alzó la Basílica de San Pedro y el Vaticano, el país más pequeño del mundo, pero a la vez uno de los más ricos y poderosos centros de la fe católica. Si este hallazgo ha despertado tu curiosidad y deseas explorar la necrópolis vaticana y la tumba de San Pedro, es interesante que sepas una posibilidad que muy pocos conocen pero existe, la de poder reservar una visita a través de la página web oficial del Vaticano. Si estás interesado, hazlo con algo de antelación, ya que el acceso es limitado para preservar el sitio arqueológico. Desde la web, podrás reservar esta experiencia que te permitirá adentrarte en galerías llenas de historia y descubrir de primera mano los lugares que dieron origen a estas leyendas, pasadas y presentes, algunas convertidas en realidad como muchas que ahora conocerás. Situado en el corazón de Roma, el Vaticano abarca una superficie de aproximadamente 44 hectáreas, lo que equivale a cerca de 0,44 kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, sería aproximadamente el tamaño de 80 campos de fútbol. A pesar de su diminuto tamaño, su densidad de población es notable.
En esta diminuta nación la mayoría de sus habitantes son hombres célibes, principalmente sacerdotes y miembros del clero, pero también residen allí empleados laicos, algunas familias y un reducidísimo número de mujeres, que representan una minoría en el país con menos mujeres del planeta. Según los registros más recientes, la Ciudad del Vaticano cuenta con una población total de aproximadamente 882 personas. De estas, alrededor de 636 residen permanentemente en el territorio vaticano, y entre todas estas se estima que las mujeres residentes en este país son menos de 20. La mayoría de residentes en el país son religiosos, empleados y también guardias suizos, que sería el nombre que se le da al ejército del Vaticano. La Guardia Suiza Pontificia es la encargada de la seguridad del Papa y del Estado de la Ciudad del Vaticano, y tiene sus raíces en el siglo XVI. Uno de los aspectos más fascinantes de esta histórica institución es que desde su creación, el diseño de su traje ha permanecido prácticamente inalterado. Este uniforme a rayas tan emblemático y llamativo fue diseñado en 1508 por el legendario Miguel Ángel, uno de los artistas más influyentes de la humanidad. Con su inconfundible estilo, Miguel Ángel no solo creó una prenda, sino un símbolo de la tradición, la lealtad y la protección que la Guardia Suiza ofrece al Papa hasta el día de hoy. Su nombre proviene de los soldados suizos, reconocidos en la Europa renacentista por su destreza y lealtad en el campo de batalla. En 1506, el Papa Julio II solicitó la formación de una compañía de 150 mercenarios suizos para su protección personal, estableciendo así la Guardia Suiza. Antes de la creación de la Guardia Suiza, los papas contaban con diversas unidades militares para su defensa, pero la reputación de estos mercenarios suizos llevó a su incorporación como fuerza oficial del Vaticano. Uno de los episodios más destacados de su historia ocurrió durante el saqueo de Roma en 1527, cuando la Guardia Suiza defendió valientemente al Papa Clemente VII contra las tropas del emperador Carlos V, permitiendo su escape a través del Passetto di Borgo. Este passetto es uno de los lugares más emblemáticos y enigmáticos de Roma, un misterioso pasadizo elevado que conecta el imponente castillo de Sant'Angelo con la residencia papal. Este corredor secreto, con siglos de historia, fue diseñado como una ruta de escape para el Papa en tiempos de peligro, permitiéndole huir rápidamente en caso de ser acorralado. Aunque hoy en día solo se abre al público en contadas ocasiones, puede observarse parcialmente desde ciertos puntos de la ciudad. Su acceso es muy restringido y solo unos pocos tienen el privilegio de transitarlo. El Passetto no solo comunica el castillo con el Vaticano, sino que también conecta con las habitaciones papales, lo que le confiere una atmósfera de misterio y una historia llena de secretos. Algo que no todos saben es que, históricamente, el poder de los papas se extendía más allá de las funciones religiosas. Los papas gobernaban los conocidos como estados pontificios, territorios en la península itálica que incluían regiones como Lacio, Umbría o parte de Emilia-Romaña. Para mantener su autoridad, los papas disponían de ejércitos propios, conocidos como las Fuerzas Armadas Pontificias, que incluían unidades como la Guardia Noble y la Guardia Palatina. Estas fuerzas participaban en alianzas y conflictos, consolidando también el poder político y territorial de la Iglesia. Durante siglos, los papas actuaron como monarcas absolutos en sus dominios, involucrándose en intrigas políticas, guerras y alianzas estratégicas. Su influencia se extendía por toda Europa, y su poder no se limitaba al ámbito espiritual. Sin embargo, con el surgimiento de los estados-nación y los movimientos de unificación en el siglo XIX, el poder temporal de los papas disminuyó. El proceso de unificación de Italia llevó a la anexión de los estados pontificios al Reino de Italia en el año 1870, limitando la autoridad papal al pequeño espacio del Vaticano. Esta situación culminó en los Pactos de Letrán de 1929, que establecieron la Ciudad del Vaticano como un estado independiente y reconocieron la soberanía papal sobre este territorio reducido. Podríamos decir que de esta manera, el poder del papado y del Vaticano se redujo considerablemente al ámbito religioso, algo que no siempre fue así, ya que el pasado de algunos papas es tan oscuro como extraordinario.
uno de los papas con una huella más oscura en la historia, Clemente VI, quien ocupó el papado durante la devastadora peste negra. En lugar de liderar con el ejemplo, vivió rodeado de lujos y opulencia, mientras la población sufría a causa de la plaga. Durante su pontificado, también estuvo involucrado en la venta de indulgencias, una práctica controvertida que permitía a los fieles comprar la absolución de sus pecados a cambio de dinero. Esta práctica otorgaba perdón de los pecados cometidos, e incluso se creía que podía reducir el tiempo que las almas pasaban en el purgatorio. La idea de que la salvación pudiera ser adquirida de esta manera desató la indignación de muchos, y años después, sería uno de los principales desencadenantes de la Reforma protestante. Otro de los papados más oscuros fue el de Alejandro VI, nacido como Rodrigo Borgia en Chátiva, Valencia, en el seno de una familia de origen noble, pero con aspiraciones de poder más allá de su estatus. A lo largo de su vida, el Papa Alejandro VI demostró una astucia política fuera de lo común, que le permitió ascender rápidamente en las filas eclesiásticas. Su pontificado, que comenzó en 1492, estuvo marcado por una constante manipulación política y corrupción. Uno de los aspectos más controvertidos del papado de Alejandro VI fue que tuvo varios hijos, algo que, aunque común en la época entre los altos miembros de la Iglesia, resultó escandaloso debido a su posición como papa. Además de ello, su nepotismo fue evidente, ya que colocó a sus familiares en cargos de poder dentro de la Iglesia, favoreciendo siempre a su familia en la política eclesiástica y territorial. Durante su papado, los estados pontificios adquirieron una notable expansión territorial, conquistando y consolidando el control sobre gran parte de lo que hoy es Italia. Volviendo a la historia y realidad del Vaticano, el nombre Vaticano proviene del Mons Vaticanus, la colina sobre la que se asienta, ubicada en la orilla derecha del río Tíber en Roma. Este pequeño pero poderoso enclave ha sido, a lo largo de los siglos, el centro espiritual y político de la Iglesia Católica. La Ciudad del Vaticano, tal como la conocemos hoy, fue establecida en 1929 mediante los Pactos de Letrán, que resolvieron la cuestión romana entre la Santa Sede y el Reino de Italia, formalizando su independencia del Estado italiano. Esta resolución marcó el fin de una larga disputa sobre el control de los territorios papales, que había comenzado con la unificación de Italia y el deseo de los papas de mantener su dominio temporal. A lo largo de los siglos, la sede papal ha experimentado cambios significativos. Antes de la consolidación de su residencia en el Vaticano, los papas residieron en otras basílicas romanas, siendo la más importante la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, que fue la residencia papal hasta que Inocencio III decidió trasladarse a una más segura, el Palacio Apostólico en el Vaticano, en el siglo XIII. Este traslado marcó el inicio del Vaticano como la sede principal del papado, aunque no sería hasta 1929 cuando la Ciudad del Vaticano adquirió su independencia y estatus actual como un Estado soberano. Volviendo al papado, seguramente no exista una realidad más asombrosa que la de la papisa Juana, una figura envuelta en misterio y leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia de Juana relata cómo una mujer, disfrazada de hombre, logró infiltrarse en el papado y gobernó la Iglesia durante un breve periodo en el siglo IX. Según la leyenda, Juana, adoptando el nombre de Juan VIII, ascendió al trono papal y gobernó durante aproximadamente 2 años, hasta que, durante una procesión desde la Basílica de San Pedro hasta San Juan de Letrán, dio a luz a un niño, revelando su verdadera identidad y desvelando su engaño. Este momento de revelación fue tan impactante que, según los relatos, la Iglesia tomó medidas para evitar que tal fraude se repitiera. Esta leyenda fue ampliamente documentada en obras medievales, con grabados, pinturas e incluso libros que atestiguan su existencia, aunque algunos historiadores sugieren que podría tratarse más de una invención popular que de un hecho histórico. Sea como sea, la historia de Juana dio lugar a la creación de un supuesto ritual en la elección papal, cuyo fin era verificar la virilidad del elegido. Para ello, se instauró un cargo eclesiástico conocido como el palpador de testículos, o testiculus habet. En latín, tiene 2 y cuelgan bien, una frase que supuestamente se pronunciaba tras la comprobación de los atributos masculinos del papa electo.
Se rumorea que este proceso implicaba que el candidato se sentara en una silla especial, la conocida como sedia stercoraria, una silla con un agujero en el asiento a través del cual se podía verificar si el elegido realmente poseía los genitales de un hombre. En algunas versiones del mito, el palpador era un diácono, o en otras más dramáticas, un joven cardenal. La ceremonia habría incluido la comprobación manual de los genitales del papa electo, tras lo cual se proclamaba la famosa frase «Duos habet et bene pendentes». Una vez dicho esto, los asistentes respondían «Deo gratias», «Gracias a Dios», señalando que el elegido cumplía con los requisitos de virilidad para desempeñar su función. Este ritual, aparentemente creado en respuesta a la farsa de la papisa Juana, fue una medida extrema para evitar que un engaño similar ocurriera de nuevo. Además de la enigmática figura de la papisa Juana y el mito del palpatis, el Vaticano alberga una tradición que ha perdurado siglos, el cónclave, un proceso que, como su nombre indica, significa cerrado con llave. Esta ceremonia secreta, que envuelve a los cardenales en un ambiente de aislamiento total, tiene una raíz histórica tan fascinante como sorprendente. La razón por la que los cardenales son confinados durante el proceso de elección papal tiene sus orígenes en un evento ocurrido en la ciudad italiana de Viterbo en el siglo XIII. La falta de acuerdo entre los cardenales para elegir un sucesor llevó a un retraso que se alargó durante más de 2 años. La situación era insostenible, ya que, como ahora sabes, los estados pontificios gestionaban muchísimas materias además de la religiosa. Pero la indiferencia, los privilegios y la constante búsqueda de poder por parte de los cardenales generaron una crisis que casi destruye la credibilidad de la Iglesia y del papado en ese entonces. Fue en este contexto, en la ciudad italiana de Viterbo, cuando el cardenal Gregorio X, que sería elegido posteriormente papa, decidió implementar una medida extrema para acabar con el impasse. En un acto de desesperación para asegurar una elección rápida y sin más demoras, ordenó que los cardenales fueran literalmente encerrados bajo llave, sin acceso a comida, para forzarlos a tomar una decisión. Los cardenales fueron aislados en un convento y se les dejó con una ración mínima de alimentos, un acto radical para garantizar que su única prioridad fuera la elección de un nuevo papa. Esta medida extrema provocó la elección papal en un tiempo récord y marcó el comienzo de la práctica del cónclave tal como la conocemos hoy. De esta forma, el cerrar con llave pasó a simbolizar la urgencia de la elección papal y el compromiso de los cardenales con la Iglesia. Otra curiosidad que pocos conocen es que el cónclave es tan secreto que, durante la elección, los cardenales no pueden recibir comunicación del exterior ni ser influenciados por factores externos. Un aislamiento que culmina con el famoso ritual del humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina. Cuando los cardenales han llegado a un acuerdo y elegido al nuevo papa, se produce el humo blanco, anunciando al mundo que la elección se ha completado. Si no se ha alcanzado un consenso, se quema papeleo y el humo que sale es negro, indicando que la votación sigue en curso. Este sistema de humo, utilizado desde el siglo XVI, ha sido testigo de muchos cónclaves, generando una de las mayores expectativas a nivel mundial, pues es la señal inequívoca de que el futuro líder de la Iglesia está por ser revelado. Como has podido ver, este proceso de elección papal, con su inmenso simbolismo y misterio, sigue siendo una tradición que honra no solo el pasado, sino también la necesidad de privacidad, reflexión y, sobre todo, urgencia en la elección de quien guiará a la Iglesia Católica en su misión global. Pero estos son solo algunos de los misterios más llamativos y desconocidos de la historia del Vaticano. Tal vez ni siquiera los más sorprendentes. Entre los muchos enigmas en el Vaticano, el Archivo Secreto del Vaticano es uno de esos lugares del que muchos han oído hablar, pero al que solo unos pocos tienen acceso. Situado en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, este archivo alberga más de 1000 años de historia en sus estanterías que se extienden por más de 80 kilómetros. Con una cantidad impresionante de documentos, algunos de ellos invaluables, el archivo guarda actas de juicios fundamentales como los de los caballeros templarios, el proceso contra Galileo Galilei o la bula papal que excomulgó a Martín Lutero. El archivo,
es actualmente conocido como el Archivo Apostólico Vaticano, pero el término secreto no hace referencia a la existencia de contenido prohibido, sino a su naturaleza privada, ya que los documentos son propiedad directa del Papa, soberano del Vaticano. Estos archivos estuvieron cerrados al público hasta finales del siglo XIX, y hoy en día solo un selecto grupo de investigadores tiene acceso a ellos. Entre las teorías más intrigantes sobre el contenido de estos archivos se encuentra la creencia de que el Vaticano posee información sobre el fin del mundo, relacionada con los secretos de Fátima, que fueron revelados en el siglo XX. Otro de los misterios más fascinantes y desconcertantes relacionados con los archivos vaticanos es el cronovisor, una supuesta máquina del tiempo que, según algunos relatos, fue construida en el Vaticano durante la década de 1940. Se dice que esta tecnología permitía capturar imágenes de eventos pasados, incluyendo momentos históricos trascendentales, como la crucifixión de Jesucristo. Aunque la existencia de esta máquina nunca ha sido confirmada, la leyenda sobre su funcionamiento sigue viva en los pasillos del Vaticano, generando aún más especulación y curiosidad entre quienes creen que el Vaticano ha sido capaz de manipular la línea del tiempo. Todas estas realidades pueden conocerse más a fondo si tienes la suerte o el privilegio de poder acceder a estos archivos secretos. Un misterio entre los muros del país más pequeño del mundo, en el que también se encuentran documentos relacionados con exorcismos que aún hoy, en pleno siglo XXI, siguen realizándose en lugares como este. El Vaticano mantiene viva una tradición bastante oscura: el exorcismo. Lo hace de tal manera que en su interior existe una escuela oficial de exorcistas, encargada de formar a los sacerdotes que llevan a cabo este tipo de rituales. Esta institución, bajo la supervisión directa de la Iglesia Católica, enseña un enfoque riguroso que combina teología, prácticas litúrgicas y conocimientos médicos. Los exorcistas en formación aprenden a reconocer los signos de una posible posesión demoníaca y al mismo tiempo reciben formación para colaborar con expertos en salud mental. De este modo, se busca diferenciar casos de posesión genuina de trastornos psicológicos como la esquizofrenia, una distinción fundamental para garantizar que los rituales no se apliquen erróneamente a personas que simplemente requieren atención médica. Este curso, que se imparte de manera privada, está reservado a un selecto grupo de sacerdotes que, al finalizar la formación, se convierten en exorcistas oficiales del Vaticano. La práctica de exorcismos sigue vigente en diversas partes del mundo, y los exorcistas del Vaticano, que suman más de 250, han llevado a cabo miles de estos rituales. Aunque la mayoría de los exorcismos se realizan en las iglesias y capillas dentro de la ciudad del Vaticano, también se practican en otras localidades bajo su supervisión. Este tema, que podría parecer sacado de una película de terror, es una realidad dentro de la Iglesia y sigue siendo una de las tradiciones más enigmáticas y controvertidas de la institución. Llegados a este punto, aprovechamos para preguntarte, ¿qué opinas de los exorcismos? ¿Conoces a alguien a quien crees se debería exorcizar? ¿Qué es lo que más te ha impresionado hasta el momento del Vaticano? Pausa el vídeo y déjanos tu comentario. Sabes que hacerlo es la mejor manera que tienes de apoyar a Mundo Sin Censura para que sigamos trabajando cada semana para descubrir lugares tan increíbles como este. Así que, gracias. El pasado del Vaticano ha estado marcado por varios escándalos que dejaron una mancha en su imagen, incluyendo las relaciones con la mafia e incluso con sociedades secretas como los Illuminati. Uno de los episodios más famosos fue la conexión con la mafia ambrosiana, un entramado de criminales y banqueros que estuvo implicado en actividades ilícitas durante la década de 1970. El Banco Ambrosiano, con sede en Italia, tenía vínculos con la Santa Sede a través del Instituto para las Obras de Religión conocido como IOR, o más popularmente como el Banco Vaticano. Cuando se destapó el fraude financiero en 1982, con miles de millones de dólares desaparecidos, varios miembros del Vaticano se vieron salpicados, incluyendo la figura del Papa Juan Pablo I, quien murió en circunstancias misteriosas poco después de asumir el papado. Las teorías de conspiración vinculan este escándalo con la mafia y otros grupos secretos, lo que solo alimentó los rumores sobre la influencia de los Illuminati dentro del Vaticano.
Además de los vínculos con la mafia, las acusaciones sobre los Illuminati, un supuesto grupo de poder oculto que influye en eventos mundiales, también han salpicado al Vaticano. Aunque las pruebas de estas conexiones nunca han sido confirmadas, las especulaciones sobre el rol de la Iglesia en conspiraciones globales siguen muy vivas, particularmente en relación con el control de la información y los secretos que guarda el Vaticano en sus archivos. Hoy en día, la vida dentro del Vaticano sigue siendo un enigma para muchos, rodeada de aspectos poco conocidos pero reales. Por ejemplo, solo unas 800 personas viven permanentemente en este pequeño estado, la mayoría de las cuales son sacerdotes, funcionarios y empleados del Vaticano. Además, la vida dentro del Vaticano es casi exclusivamente masculina y célibe, lo que significa que no hay casi familias viviendo allí, salvo algunas excepciones, como los guardias suizos o empleados muy exclusivos. Una de las curiosidades más sorprendentes es que el Papa no recibe un salario. Sus gastos son cubiertos por la Santa Sede, pero no se le paga de manera formal como a un empleado. Además, los sacerdotes que ofician misas en el Vaticano tampoco ganan dinero por ello, aunque pueden recibir pequeñas donaciones de los feligreses. En cuanto a la economía del Vaticano, es un tema complejo y lleno de misterio. Aunque sus ingresos provienen de diversas fuentes, como los museos, las donaciones y las inversiones, la transparencia financiera ha sido objeto de controversia, especialmente tras los escándalos del Banco Vaticano. Además de sus riquezas materiales, el Vaticano posee grandes propiedades en varias ciudades del mundo, lo que refuerza su poder y alcance global. Un aspecto único es su sistema de seguridad, que es uno de los más estrictos del mundo. La Guardia Suiza, famosa por sus coloridos uniformes, es responsable de la seguridad del Papa, mientras que el sistema de cámaras y control de acceso regula quién puede entrar y salir. La figura más importante en el país más pequeño del mundo es el Papa, y aunque posiblemente pudieras creer que casi todo le está permitido, esto no es así, ya que su vida está rodeada de una serie de restricciones y reglas que definen su rol dentro del Vaticano. Aunque tiene acceso a una enorme riqueza material, propiedades en todo el mundo y una seguridad sin igual, el Papa no recibe un salario como tal, y sus gastos son cubiertos por la Santa Sede. Vive en el lujoso Palacio Apostólico, pero no puede tener una familia, ni disfrutar de riquezas personales, ya que su vida está dedicada a la Iglesia y al celibato, y todo lo que posee pertenece al Vaticano, no a él. Además, el Papa no tiene control absoluto sobre la economía del Vaticano, ya que los activos financieros son gestionados por la Santa Sede. Aunque tiene la posibilidad de viajar y goza de ciertos privilegios, no puede vivir fuera del Vaticano de forma permanente. Su vida está profundamente marcada por el compromiso religioso y administrativo, y aunque disfruta de una residencia cómoda, su rol exige sacrificios personales, como la renuncia a una vida familiar y la completa dedicación a su misión espiritual. Seguramente llegados a este punto, te interese saber si es posible acceder al Vaticano y cómo conseguirlo. Es por ello que desde Mundo Sin Censura hemos investigado a fondo esta realidad y ahora te la contamos. La forma más sencilla de acceder al Vaticano es visitando lugares como la imponente Basílica de San Pedro o los museos vaticanos. Estos son los sitios más conocidos y visitados por turistas de todo el mundo. La entrada a la basílica es gratuita, pero si deseas acceder a la cúpula, tendrás que pagar una pequeña tarifa. Para los museos vaticanos, que albergan una de las colecciones artísticas más valiosas del mundo, la entrada también tiene un costo, y se recomienda comprar los boletos con antelación para evitar largas colas, especialmente durante la temporada alta. Además de las obras de arte, los visitantes pueden explorar la Capilla Sixtina, famosa por los frescos de Miguel Ángel, entre otros lugares históricos dentro de los museos. Si te interesa acceder a lugares más exclusivos, como las catacumbas vaticanas o la tumba de San Pedro, es posible hacerlo reservando una visita especial a través de la página web oficial del Vaticano. Estas visitas guiadas suelen ser más limitadas y se realizan en grupos pequeños, lo que permite una experiencia más íntima y profunda de los espacios sagrados. En la tumba de San Pedro, ubicada debajo de la Basílica de San Pedro, se cree que reposan los restos del apóstol, un lugar de gran relevancia religiosa.
Además de estas opciones, existen visitas más exclusivas que ofrecen acceso a zonas restringidas del Vaticano, como la Biblioteca Apostólica, los archivos secretos o las secretas caballerizas pontificias, donde se conservan documentos históricos de incalculable valor. Sin embargo, estos accesos son extremadamente limitados y solo están disponibles para grupos selectos, investigadores y, en raras ocasiones, turistas con una solicitud previa bien justificada. También es posible acceder al Vaticano durante eventos especiales como la Misa de Navidad o las audiencias papales, en las cuales se ofrece un acceso más restringido y memorable. El Vaticano también es conocido por sus jardines, que pueden también ser visitados mediante una cita previa, brindando la oportunidad de disfrutar de un entorno tranquilo y menos turístico dentro de la Ciudad del Vaticano. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que este recorrido por el Vaticano haya sido tan fascinante para ti como lo ha sido para nosotros. Pensando en ello, y en el esfuerzo que realizar estos vídeos nos lleva, si has disfrutado de este vídeo y aún no estás suscrito o suscrita, no esperes más y hazlo ahora activando la campanita para no perderte los fascinantes vídeos que hacemos cada semana. Vídeos como este que puedes disfrutar ahora para conocer otro de los rincones más fascinantes del planeta. No te lo pierdas y descubre las maravillas que este lugar tiene para ofrecerte.